El panorama mundial se ha transformado en los últimos meses a raíz de la guerra comercial que tiene como protagonistas a Estados Unidos y China. Mientras tanto, acá, por un lado, el gobierno procura conquistar nuevos mercados con beneficios arancelarios, pero por otro, la inserción internacional de nuestro país está en pleno debate dentro del oficialismo. En particular, en el Frente Amplio viene discutiéndose sobre el Tratado de Libre Comercio suscrito a fines de 2016 con Chile, un asunto que será dirimido en un plenario nacional a comienzos del mes de mayo. Recordemos que algunos sectores, como el Partido Comunista y Casa Grande, mantienen reparos serios a la aprobación, mientras que desde la Cancillería se insiste en la necesidad de no demorar más y avanzar en la consideración y aprobación. ¿Cómo está la inserción comercial de Uruguay? ¿Cuán vulnerable es? ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestro país en ese contexto creciente de polarización? Vamos a charlar en los próximos minutos con Nicolás Albertoni, a quien los oyentes conocen bien. Nicolás, buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto estar aquí en Montevideo y en esta casa, la que sí considero también mi casa, de haber venido alguna oportunidad ya a debatir. Sí, recuerden que Nicolás es máster en política internacional por la Universidad de Georgetown y hoy investigador en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, donde coordina el área de trabajo sobre política comercial del Departamento de Política Económica y Seguridad. Cada tanto participa en nuestros programas vía Skype, por ejemplo. Hoy lo tenemos cara a cara acá en Montevideo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de tu presencia estos días en Uruguay? Sí, primero lo primordial, estamos haciendo una investigación desde la Universidad del Sur de California, en que uno de los casos es Uruguay, y necesitamos recabar entrevistas con un fin académico. Y después se dieron algunas actividades también en el día de hoy, en la noche. Hay una actividad organizada por el Partido Nacional, pero con un fin apolítico. Bueno, está el contador Enrique Iglesias, está un representante del PIT-CNT, de la Unión de Exportadores, y vamos a hablar de estos temas. Y bueno, también uno aprovecha, o sea, que acomoda los tiempos también para participar de esas cosas que creo contribuyen al debate, ¿verdad? Vayamos, Nicolás, si te parece, al contexto internacional en materia de comercio, ese que yo mencionaba recién, tiene hoy dos grandes protagonistas, China y Estados Unidos. A principios de marzo, la Casa Blanca anunció la imposición de un arancel de 25% para las importaciones de acero y otro de 10% para el aluminio. Como China es un exportador importante de esos productos para el mercado norteamericano, la medida, claro, cayó mal en el gobierno de Xi Jinping y se fue produciendo entonces una escalada de medidas o de anuncios de medidas de un lado y del otro. Trump anunció 25% de aranceles sobre importaciones chinas por valor de $50.000 millones y China respondió con medidas que afectan los bienes estadounidenses por el mismo valor. Trump subió la apuesta con el anuncio de más aranceles sobre importaciones por valor de $100.000 millones. En fin, mientras que Estados Unidos aumentó los aranceles sobre todo sobre productos tecnológicos chinos, Pekín puso la mira en bienes agrícolas, con el detalle de que los productores de estos bienes forman parte importante del apoyo electoral de Trump. Eso es un resumen muy desordenado, pero básico. Entonces, la primera pregunta es, ¿estos anuncios son solo cuestiones dialécticas o ya se están aplicando realmente al comercio? Sí, no, hoy siguen en el plano de la dialéctica, vamos a decir. Obviamente generan mucho riesgo de que la aplicabilidad pueda aparecer por el lado de China, principalmente, que necesita a veces menos canales legislativos y burocráticos que lo que sí necesita Estados Unidos. De hecho, China en eso fue estratégica, porque si uno ve la composición, que de hecho era parte de lo que tú describías, de lo que fue su respuesta a Estados Unidos, es muy bien pensada. Es decir, explícalo un poquito mejor. A ver. Sí, uno ve cómo se compone el Senado de los Estados Unidos, el republicanismo por un lado y los demócratas por otro, y bueno, más allá de la minuciosidad de los productos, uno ve que apunta directamente a los, por ejemplo, al speaker del Senado, de la Casa de Representantes. ¿Cómo que apunta al speaker? ¿En qué sentido? Al Estado, a los productores, ¿no? Al que cuando viaja una vez cada 15 días ese representante a su Estado, le va a decir, bueno, esto de la guerra comercial me enteré que puede afectar a uno de nuestros productos, ¿no? Entonces ese es el plano de lo político y de lo que vemos desde China que se está haciendo con mucha estrategia. Entonces hoy sigue en el plano de la dialéctica, pero hay un matiz de esto que, bueno, recordemos que esto no afecta solamente el plano bilateral, ¿no? Como lo hablamos hace unos días. Si algo ha hecho el sistema multilateral de comercio moderno es que todas estas cosas se aplican contra los productos. A ver, pero
Segunda pregunta, Sí. ¿se puede definir, se puede decir ya que tenemos una guerra comercial? Yo creo que no, todavía sigue en el plano de esa, si se quiere llamar, guerra fría todavía, o si hablamos de guerra es en el plano de lo más, la publicidad de estos temas, ¿no? Es decir, el ida y vuelta, de mostrarse quién se muestra más fuerte, y uno ve que el último paso concreto de esta, si se quiere llamar guerra o ida y vuelta entre China y Estados Unidos, es la denuncia de China a la OMC, ¿no? El sistema que de alguna forma desde un primer momento tendría que haber recibido esto. De nuevo, te pido que seas un poco más explícito. Sí. ¿Cómo fue ese paso? ¿En qué consistió? Bueno, el paso consistió en denunciar justamente una discriminación, porque estos son los términos de comercio, cuando uno ve que se apunta directamente a un país, que a un país se siente afectado por una política de otro, lo que denuncia el Sistema Mundial de Comercio es justamente la discriminación, ¿no? Es decir, sentirse discriminado en la normativa que pone ese país, y lo pasa a un sistema de controversia, ¿no? Un sistema de controversia que se tiene que expedir un determinado tiempo, y creo que en estos días se debería expedir. Hay algo de paradójico, ¿no? En eso de que China recurra a la OMC. Es un miembro relativamente nuevo allí. Sí, desde el 2001 China es parte de la OMC, y recordemos que si hay un fundador es justamente los Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, fíjense que... Hoy China se planta y se posiciona y se presenta en el mundo como un defensor del libre comercio. Sí, y con otro plano, Emiliano, que es lo que estamos siguiendo de cerca, que es el temor de todo esto, que donde la OMC se expida negativamente hacia los Estados Unidos, pocas dudas habrían de que una de las decisiones de Trump sería retirarse de la OMC, ¿no? Efectivamente, esa es una posibilidad. Es una opción, uno viviendo en Estados Unidos, siguiendo estos temas, sin duda por los pasos que ha dado grandes, incluso negociaciones, fíjense el TPP, obviamente que no es de las dimensiones de los 100 y tantos participantes de la OMC, pero hemos visto un actual presidente que no ha tenido miedo a virar en cosas grandes, y una de esas puede ser esta, ¿no? Es decir, porque al final del día él sabe que tiene esa herramienta de retorno a estas instituciones de Estados Unidos, perfectamente el próximo presidente, como pasó con el TPP, perdón, que es un ejemplo multilateral, si se quiere, de que ahora está con ganas de volver en las próximas semanas. Ahí está, ¿no? Las amenazas de Trump son muy particulares. Sí, él utiliza la amenaza, él juega muy fuerte, pero en más de una ocasión es simplemente una herramienta de negociación. Sí, en este plano que ahora toca el comercial lo habíamos visto en otras cosas, pero vemos que sabe jugar, o al menos cree saber jugar bastante con el medio, ¿no? Con los medios, porque se está siguiendo esta guerra a través de los medios. Todo esto que ha pasado ha sido una puja narrativa, que ahora desde Ginebra se tiene miedo de que nada menos que Estados Unidos podría retirarse, amenazas en Twitter hace pocos días de que, bueno, ven que la OMC al final del día no nos sirve, como ese tipo de cosas que no puede pasar del plano de la amenaza a la realidad, ¿no? Tú decías, es un brete complicado para la OMC porque puede tener como consecuencia el retiro de Estados Unidos. Lo que está de por medio es la argumentación que el gobierno de Donald Trump maneja para tomar estas medidas proteccionistas. Sí. Ha invocado la seguridad nacional. Sí, que eso fue la mayor sorpresa, si se quiere. Igual, él tenía lo que pasa es que era la única causa que podía esgrimir. Eso mismo. Él tenía que buscar un argumento lo más técnico posible, si se quiere llamar, para ir contra un determinado país. Incluso la OMC, hay un artículo 21 del GATT, que es lo que rige la constitución, vamos a decir, el sistema multilateral del comercio actual, que habla de que si un país por razones de seguridad se siente amenazado, puede aplicar o incluso por la paz y demás, tiempos de guerra, puede aplicar este tipo de cosas. El tema es que nada, esto sucede hoy. Y abre un plano de análisis de que si la OMC, de hecho lo hablamos algunas semanas, pero bueno reiterarlo, de que si la OMC habilita esto, claro, deja abierto a que muchos países digan, yo quiero aplicar lo mismo por razones de seguridad. O sea, se fue al demonio el esquema, porque si se puede aceptar que esto sea un problema de seguridad nacional, cualquier país va a poder decir, tengo un problema de seguridad nacional con tal otro, ¿no? Eso mismo, y eso abriría un debate, obviamente, que generaría un mundo de represalias comerciales que sería muy complicado, y todo este sistema, Emiliano, que es el sistema mundial de comercio, una palabra clave es la confianza en el sistema en sí mismo. Si uno no se siente respaldado, obviamente que los países van a empezar con una bilateralidad positiva o negativa incluso, muy compleja, que países pequeños como los nuestros, y no sé, podemos pasar al plano Uruguay de esto, se pueden ver afectados cuando no tenemos una red armadita, ¿no? Enseguida vamos a eso, pero quiero ahora retomar
una línea que tú esbozaste y en la que yo te paré. Tú decías, lo que tenemos hasta ahora es una especie de guerra fría comercial, una cantidad de anuncios, de amenazas. La guerra comercial como tal no está oficializada, pero, anotabas, un escenario como este no involucra solo, no le pega solo a los dos grandes contendores. También impacta por otros lados. Me gustaría que viéramos eso. Esta situación hoy incomoda a varios otros países. Sí, y esto se basa, de nuevo, volvamos a los principios de estas cosas, que es este sistema que nos rige hoy del comercio, obviamente desde la OMC, que es eso, uno no puede discriminar positiva o negativamente a un país específico, ¿no? Es decir, la única forma y excepción a esa discriminación es firmando un tratado de libre comercio o una unión aduanera o esos tratados, que lo establece, de hecho, un artículo específico que es el 24. Las excepciones a ese libre comercio que busca el mundo. O sea que, porque si yo me levanto de mañana y quiero hacerle mal a un país, yo no puedo subir el arancel de ese país. Lo que sí puedo es subir, obviamente, determinados aranceles, ¿no? Es decir, determinados aranceles al producto. Al producto, no al país. Claro. No al producto de un país, sino a determinado producto. Hay algunas picardías en los procesos en que, claro, el nivel de especificidad hoy de los productos, si yo pongo una determinada computadora de tal color y de tal sistema, yo sé que viene solo de Estados Unidos. Entonces, indirectamente lo estoy haciendo. Y ahí incluso uno puede decir, bueno, dadas las características de esta subarancel, me siento discriminado porque es muy específica, y ahí empiezan lo que la OMC tiene que resolver, cuánto de esto hay de discriminación o no. ¿Dónde nos vemos afectados al resto y por qué esto no es bilateral? Porque claro, a veces en estos ida y vuelta tocan productos que quizá el razonamiento desde China puede ser que sea desde el Midwest de Estados Unidos, porque queremos afectar que se sienta afectado un senador específico que puede votar o no la aplicación de esta norma, pero nos toca a nosotros también porque compartimos el mismo producto. Sí, a ver si decodifico, si entiendo bien lo que tú decís. China, para no violar la normativa internacional, a la hora de responder a Estados Unidos, lo que hace es subir aranceles por productos. Claro. No por productos de Estados Unidos específicamente, sino por productos. Y por lo tanto, en las categorías de los productos afectados terminan perjudicados o terminan involucrados otros países, no solo Estados Unidos. Así es. Se me ocurre en un ejemplo concreto, la soja, ¿no? La soja. La soja. O sea, Estados Unidos le exporta soja a China, soja ha caído dentro de la lista de medidas que China está tomando, y ahí estamos nosotros también, ¿no? Así es, así es. Después también viene el plano en el mundo de los alimentos, obviamente a nivel de países, en cuanto a su escala, necesitan seguir consumiendo. Y puede ser que haya ventanas en los procesos en que sí, quizá necesiten un proveedor alternativo y puedan decir, para Uruguay específicamente puedo facilitar el ingreso. Se ha producido un aumento del precio de la soja. Así es. Pero digo, en cuanto al ingreso del destino, puede ser que haya ventanas de oportunidades, si quiere, para allá por Uruguay. ¿Algún ejemplo para que el oyente entienda? Y bueno, con la soja, es decir, obviamente que China, si llega a generar un arancel más alto para la soja en el mundo, y sabe que obviamente quiere ir contra Estados Unidos, alguna soja en el mundo va a tener que seguir consumiendo el precio de antes, porque si no se le desbalancea el mercado. Y puede que se genere un beneficio para determinada soja de América Latina con los países que tiene acuerdo, vamos a decir. Puede poner ese tipo de títulos en términos de comercio y ahí pueden haber ventanas de oportunidades para esos países. Pero son muy específicas, como te repito, porque eso puede ser denunciado enseguida en decir, bueno, le está diciendo que no a uno y que sí a otro. Y eso China lo sabe, de que si quiere jugar y ganarle por el plano institucional a Estados Unidos, tiene que seguir esa narrativa institucional de forma continua, ¿no? Entonces, solo un detalle en esto, Emiliano, cuando de hecho hemos hecho estudios de allá ahora en la Universidad del Sur de California, de cómo esto impacta también y quiénes pueden verse más afectados. Esto también tomando lo que pudo haber sido una guerra comercial en la crisis del 2008, que despertó mucha subarancel, una desconfianza en el comercio. Y los que a veces se salvan de estas historias son justamente los que tienen más acuerdos comerciales. Por la siguiente razón, porque cuando yo tiro un arancel o subo un arancel a un producto, puedo sí generar la excepción de decir, dejo de lado a aquellos con los que tenga acuerdos comerciales. Es la forma de discriminar sin que la OMC me venga a tocar la puerta. Y ahí es donde entra nuestra vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que no es que, y entramos a otro debate, sí o no a los acuerdos, pero en esto concreto de vulnerabilidad que hay en el mundo del comercio, tener una red de acuerdos nos blinda un poquito
para salir por lo menos a reclamar de forma más directa, porque si nosotros le vamos a tocar la puerta de que nos está afectando a nuestra soja, porque sí, China nos va a decir, bueno, pero no tengo ningún acuerdo contigo, es decir, no tengo ninguna forma de hacerte una excepción, ¿no? Más que llamar por un tiempo a Uruguay que entre la soja. Por eso es muy delicado estas cosas. O sea, en una situación como esta, los países que tienen menos tratados comerciales firmados son los que quedan en una posición más vulnerable. Ahí es donde entra el plano y no concretamente con China, con el mundo, de que cuanto más red de acuerdos yo ya tengo cerrado, yo sé que por lo menos con ellos puedo verme no tan afectado directamente.